noches, hermanos. Dios los bendiga a todos. Hoy es un día muy especial para nosotros porque, como dijimos anteriormente, estamos iniciando el estudio bíblico del libro de San Pablo a los Romanos. Hoy vamos a dar la introducción y tiene que ver con algunas cosas que han escrito otra persona con relación al libro de Romanos. Y voy a leer del comentario de Beacon, uno de mis comentarios favoritos de la Biblia, algo que ustedes deben saber. Estamos leyendo en la página 23 y siguiente del comentario de Beacon al libro de los Romanos. Acerca de Romanos, el reformador Lutero escribió: esta carta es parte principal del Nuevo Testamento y el evangelio más puro, y es libro que seguramente merece el honor de que un hombre cristiano no solo la memorice palabra tras palabra, sino también de que él se ocupe de ella diariamente como si fuese el pan cotidiano de su alma. Pues Romanos jamás puede ser leído con demasiada frecuencia o demasiado bien. Y mientras más la usamos, más deliciosa se vuelve y más nos gusta. Es decir, que Lutero está hablando su opinión sobre la lectura de esta carta a los romanos. Amén. Ahora, seguimos leyendo la segunda parte. Los eruditos han reputado la declaración de que Romanos sea la parte principal del Nuevo Testamento. Hay razones de peso para alucir que son los evangelios que meritan tal distinción, pues ellos constituyen el testimonio histórico primordial de Cristo. Pero tenemos que estar de acuerdo que este otro juicio, lo que el evangelio es y que el contenido de la fe cristiana es uno que lo aprende en las epístolas a los romanos como en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Es decir, los eruditos se ponen de acuerdo para decir que en Romanos encontramos nosotros, hermanos, la bendición de tener el mayor contenido para lo que es nuestra fe cristiana en todo el Nuevo Testamento. Al paso de los siglos, esta epístola ha logrado en forma harto peculiar proporcionar el impulso para la renovación espiritual cuando la iglesia se ha deslizado del evangelio. Un profundo estudio ha sido vez tras otra el medio por el cual la pérdida se ha reparado. Es decir, que si nosotros como iglesia nos apartamos un poco de la fe, al leer la epístola a los romanos, encontramos el rumbo otra vez. Tengo que leer una parte muy importante en la misma página. Un día del verano del año 386 después de Cristo, el esclarecido Agustín, profesor de retórica en Milán, se sentó llorando en el huerto de su amigo Alipius. Después de haber huido de las oraciones de su piadosa madre Mónica,
Agustín había venido a quedar bajo la influencia del obispo Ambrosio de Milán y de su ministerio. Sentado ese día en ese huerto y ya casi persuadido a romper con su vieja vida de pecado, escuchó la voz de niños que jugaban por allí y le pareció escuchar dos palabras: toye lege, toma y lee, toma y lee. Creyendo que esto era la voz de Dios para él, Agustín tomó el pergamino que yacía a los pies de su amigo y entonces sus ojos se posaron en las palabras: no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contienda y envidia, sino vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esta cita de la Biblia está en Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14. Y él continuó diciendo: ya no leí más, escribió Agustín, ni lo necesitaba, porque instantáneamente al fin de la frase, como si fuera por una luz de la serenidad que se adentrara en mi corazón, toda la oscuridad de la duda se disipó. Ahora, ¿quién puede calcular los trascendentales efectos sobre la iglesia y sobre el mundo de esta iluminación que Agustín experimentó en su mente y en su corazón? Entonces, hermano, ahí con estas palabras de introducción, nosotros vamos a seguir con el estudio de la palabra del Señor para nosotros en este día. Ese libro es importante. Ya oyeron lo que escribió Martín Lutero y uno se pregunta dónde y cuándo fue escrita. Si nosotros leemos en el libro de Romanos, vamos al capítulo 15. Abran su Biblia conmigo en el capítulo 15 y vamos a leer los versículos 22 hasta el 32 para que veamos. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues le pareció bueno y son deudores a ellos, pues si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y le haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén
sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros con la voluntad de Dios y sea recreado juntamente con vosotros. Entonces, ahí se ve, hermano, la intención que tenía San Pablo al escribir esta epístola a los romanos. Él le está hablando que ya no tenía campo porque había predicado en todo el oriente y ahora se quería trasladar para el occidente. Entonces, esta carta que San Pablo escribió a los romanos, según el capítulo 16, el versículo 22, vamos, hermano, a encontrar quién fue el que escribió la carta dictada por San Pablo. Dice el versículo 22 de Romanos 16: yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Es decir, Pablo fue el autor intelectual de la carta o epístola, pero el hermano Tercio, que no sabemos más nada de él, fue quien escribió la epístola. Ahora, lo que ocasionó que San Pablo escribiera esa epístola era que los creyentes romanos, como otros creyentes, estaban siendo influenciados por la doctrina del judaísmo. Entonces, San Pablo le escribe, hermano, para ayudar a esos hermanos de allá de Roma. La iglesia de Roma, nadie sabe quién la fundó, ni cómo, en qué año se fundó, pero la iglesia y la epístola están ahí. Pero si vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 10 y 11, vamos a notar lo que ocurrió en el día de Pentecostés. Y si habían gente de Roma ese día ahí en la fiesta del Pentecostés, leemos: en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas del Señor. ¿Qué significado tiene esto? Significa, hermano, que si habían de la diáspora judía romanos ahí, se dice que habían romanos residentes, lo que de entender. Y uno se pregunta, uno de esos que tuvieron en el día de Pentecostés, allá en Jerusalén, cuando se derramó el Espíritu Santo, al ser convertido por el Señor, fueron de los que llevaron el Evangelio a Roma. No lo sabemos, pero eso es posible. De manera pues, hermano, que la epístola está ahí. Ahora vamos a leer los primeros
7 versículos del capítulo 1 de la epístola de San Pablo a los romanos. Leemos en el nombre del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amado de Dios, llamado a ser santo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como en todas las epístolas se da esa introducción, nosotros vemos que después que San Pablo motiva, entonces dedica el saludo apostólico a los romanos. Y eso lo vemos en el versículo 7. Y hay, hermano, algunas cosas que queremos investigar aquí. Él dice: a todo lo que estáis en Roma y llamado a ser santo. Es decir, le dedica esta epístola a la iglesia de Roma. Le dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vean, todas las epístolas pasadas siempre estaban dedicadas a una persona o a una iglesia. Ahora le tocó la epístola de los romanos, que Pablo será dedicada a ellos. Ahora vamos a ver cómo se presenta Pablo. Él se presenta en primer lugar como siervo de Jesucristo. La palabra siervo es sinónimo de esclavo. Soy un esclavo voluntario del Señor Jesucristo. También se identifica como apóstol. Y hemos investigado lo que la palabra original para la palabra apóstol del griego viene kletos apostolos, que significa un apóstol llamado o un apóstol por virtud del llamamiento. Un apóstol por virtud del llamamiento. Es decir, nadie puede sentirse un apóstol si no es llamado por el Señor. No es que yo quiera ser apóstol, es que Dios me llame para ese apostolado. Esa misma expresión se usa en la Biblia para Abraham, para Isaías,
para Jeremías y para Amós. Por ejemplo, en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3, ¿qué es lo que la Biblia dice? Pero Jehová había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué significa eso? Que Dios llamó a Abraham. Entonces, en un sentido, Abraham era un apóstol del Señor en el Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 6, versículos 8 y 9, podemos nosotros, mis amados, encontrar la comisión del Señor a Isaías después que él tuvo la gran visión del Señor en el templo. Dice los versículos 8 y 9. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ve por cierto, mas no comprendáis. Es decir, Dios llama a Isaías y él aceptó. Jeremías lo llamó. Los versículos 4 y 5 del libro de Jeremías, capítulo 1, Dios llama a Jeremías: te he llamado. Y Jeremías le dice: no, yo soy niño, yo no sé hablar. Y Dios le dice a Jeremías: antes que te formase en el vientre, te vi y te formé y te di por profeta a las naciones. En Amós capítulo 7, versículos 14 y 15, Amós dice: yo no soy profeta, ni hijo de profeta, yo soy boyero. Y yo estaba pastoreando mis bueyes en el monte y recogiendo higo silvestre. Y oí la voz de Dios que me dijo: ve y di. Y eso es lo que yo estoy haciendo, dando lo que Dios me ha dicho. Entonces, hermano, estos que nosotros acabamos de mencionar fueron siervos de Dios por llamado o llamamiento divino. Asimismo, Pablo se identifica como llamado por Dios, como Dios lo llamó en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, esta palabra griega apóstolos significa en español mensajero. Significa en español mensajero, que es la palabra que más usamos en nuestro tiempo, es la palabra misionero. Apóstoles significa enviado. Misionero significa también enviado. Fue usado, la palabra apóstol fue usado por el Señor Jesucristo cuando llamó a los 12. Marcos 3:14 dice: y llamó a los 12 para que fueran sus discípulos, sus
apóstoles y lo envió. También en la Biblia nos habla de apóstoles como Bernabé, apóstoles como Santiago, el hermano del Señor, que no eran ellos apóstoles en el número de los 12, pero también fueron llamados por Dios. Eso es una bendición. Ahora, San Pablo continúa hablándole a los hermanos de Roma, diciéndole: yo fui apartado para el evangelio de Dios. Es decir, fue Dios quien me apartó. Entonces, San Pablo se distingue así: Dios me apartó y en eso estoy. Ahora, Pablo también le habló a ellos acerca de Jesucristo. Y es bueno que veamos, hermano, lo que San Pablo está diciendo acerca de el Señor Jesucristo. Le dice a los romanos que Cristo era del linaje de David según la carne. Pues sí, porque tanto José como María venían de la tribu de Judá y eran descendientes de David. Jesucristo, según San Pablo, dice, fue declarado Hijo de Dios con poder y por haber resucitado de los muertos. Además le dice que es el dador de la gracia y del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Mi queridos hermanos, con esta introducción nosotros terminamos el estudio de hoy y seguimos, hermano, la semana entrante estudiando desde el versículo 8 hacia adelante. Usted va a disfrutar conmigo esto, que será una bendición para su vida. Que el Señor me lo bendiga a todos y gracias por esperarme en este estudio. Amén.